a la presentación del Secreto de la Oropéndola. Muchas gracias a Alberti por acogernos de nuevo en una presentación de uno de nuestros libros de poesía ilustrada. Muchas gracias a Abraham Grajera y a Esther García por acompañarnos también hoy. Su visita es esencial para este libro y para este proyecto. Y nos hace mucha ilusión presentarlo precisamente hoy, 10 de diciembre, hoy es el cumpleaños de Emily Dickinson. Justo ayer enviamos a imprenta el nuevo volumen de esta colección pequeñita que hacemos con Antonio Santos y Jesús Marchamalo, que este año va dedicado a Emily Dickinson, y el colofón precisamente está dedicado a Emily Dickinson por su cumpleaños. Hace unos años publicábamos en Nórdica El viento comenzamos en la hierba, en una edición ilustrada por Quique de la Rubia, y también con traducción de Abraham Grajera. Un poco más tarde publicamos Prefería ser amada, un libro precioso que prologó también Juan Marqués, que también prologó y editó el primer libro de poesía de Emily Dickinson que hicimos. Y llevaba desde hace tiempo en Nórdica, queríamos publicar una selección de los poemas de aves de Emily Dickinson. De hecho, en su obra poética hay creo que más de 200 poemas en los que se mencionan las aves. Sabéis que Emily Dickinson vivió siempre en esta casa en Amherst, y su contacto era sobre todo con el mundo que la rodeaba, y entre ellos la naturaleza y sus herbarios también conocidos y preciosos, ya conocidos, pero no se conoce tanto esta faceta en la que se exploraba tan claramente la relación con las aves de la zona de Massachusetts donde ella vivía, que en muchos casos también son aves que nos rodean a nosotros. Y me parecía que era una forma nueva de acercarnos y explorar la poesía de Emily Dickinson, que creía que podía tener sentido para una editorial como la nuestra, con ilustraciones. Con Esther García ya habíamos hecho varios libros. Es una ilustradora que hace un trabajo precioso, muy delicado, en el que el detalle, la ilustración y el gusto poético funcionan muy bien. Y creo que, como podréis ver luego en el libro, fue una perfecta elección para este volumen. Y en cuanto a la traducción, pues no se me ocurría de nuevo mejor compañero que Abraham Grajera, que precisamente hablando con Jesús Marchamalo estos días, que han leído tanto él como Antonio este volumen, me decía Jesús el sábado, trabajando cuando estábamos cerrando el pequeño volumen que tu trabajo era la mejor traducción que había, sin lugar a dudas, de Emily Dickinson, que fluía de una manera especialmente brillante después de haber estado, como ha estado él, metido meses leyendo y releyendo toda la obra de Dickinson. De manera que Jesús no está aquí, pero te digo yo lo que él me ha dicho en persona. Bueno, creo que es muy difícil traducir de nuevo poemas que en algunos, como pasa en algunos casos, están ya en nuestra mente, que reconocemos, que recordamos, y siempre eres capaz de hacerlos brillar de nuevo. Te voy a dar primero la palabra a Abraham para que nos cuentes un poco cómo son estos poemas y cómo es enfrentarte de nuevo al reto de traducir a la gran Emily Dickinson. Gracias. Pues muchas gracias, Diego, y le transmite también mi agradecimiento a Jesús por sus palabras amables. Yo, en primer lugar, quiero manifestar mi alegría por estar de nuevo aquí, en ese lugar, en la librería Alberti. Hacía muchos años que no venía y la verdad es que me siento como en casa, y me alegra muchísimo haber tenido la oportunidad de volver. Sobre Emily Dickinson hay muchísimo que decir, podría enrollarme horas. En primer lugar, diré que es una poeta extremadamente difícil de traducir a nuestro idioma. O sea, no solo por su idiosincrasia, por esa manera tan peculiar suya de trabajar con los silencios, con la sintaxis, sino porque son poemas muy, muy anclados en un ritmo muy, muy característico bueno, casi en muchos aspectos parece poesía popular, no siéndolo. Quiero decir, es ligera, pero es extremadamente precisa y al mismo tiempo muy sugerente. Yo leo a Emily Dickinson desde hace muchísimos años y la leo en inglés, y he leído, creo, prácticamente todas las traducciones que han salido de ella en castellano. Me he encontrado de todo. Todo tipo de aproximaciones, desde traductores que intentan reconstruir en castellano
esos silencios con los guiones, de esa especie de asintaxis de los poemas de Dickinson en castellano, con lo cual, no sé, para mí el resultado es muy ortopédico, no se parece a nuestro idioma, no están siendo bien acogidos esos poemas desde mi punto de vista. Y luego, por otro lado, la otra corriente que también es muy, digamos, muy usual en nuestra tradición, que es intentar adaptar esa poesía que viene de otro idioma a los moldes tradicionales de nuestra lengua, pues decasílabos, tiradas, en fin, casi monocordes, que bueno, hay resultados muy brillantes en esta última, digamos, manera de aproximarse a ella, ¿no? Los de Carlos Puyol, por ejemplo, me parecen brillantes, y Lorenzo Oliván tiene también traducciones muy conseguidas. Lo que ocurre con una poeta de estas características es que una traducción ideal es imposible, con lo cual somos todos, digamos, obreros, en el sentido de que vamos actualizando y tratando de acercar cada vez más a nuestro idioma a esta poesía. Mi criterio para enfrentarme a ella ha sido tratar de respetar las cláusulas rítmicas. Es imposible conseguir que los versos tan sintéticos del inglés se puedan tengan la misma forma en castellano, la misma extensión. Eso hay que descartarlo. Tienes que apoyarte, evidentemente, en tu tradición métrica, pero puedes adaptar las cláusulas rítmicas, los pies, los acentos. Yo pensaba que si eso se conseguía, algo del espíritu original de la poesía de Dickinson podía encarnarse en nuestro idioma, y ese ha sido un poco mi objetivo, aparte de intentar ser preciso en la medida de mis posibilidades, y lo más fiel posible, que ya sabéis que bueno, la fidelidad en la traducción no tiene nada que ver con la literalidad, es otro concepto. Y eso es un poco lo que he hecho. He tratado de ofrecer un equivalente en nuestro idioma que recuerde, siquiera sea lejanamente, a la maravilla que es leerla en su idioma original. Esther, bueno, he trabajado contigo tiempo, hemos presentado el libro ya juntos varias veces. Me sorprende siempre cómo te documentas, cómo trabajas para... Claro, estas aves que en muchos casos son aves que no tenemos aquí, ¿no? Como el colibrí y otras muchas, tú las has traído en el dibujo, ¿no? a nuestro país, a nuestro libro. ¿Cómo ha sido el trabajo de hacer esta Emily Dickinson? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo lo has vivido? En este caso, bueno, quería daros las gracias por estar aquí esta tarde, un placer, bueno, estar aquí también en compañía de Diego, Abraham, y poder charlar un poco sobre Emily y su obra. Bueno, como comentaba Abraham, ahora realmente la dificultad de enfrentarse a Emily, yo en algunas ocasiones me había acercado ya a su obra, a sus poemas más conocidos también, a la parte, digamos, como más... eso, que tenemos un poco más a mano, y realmente no había andado en la mayor parte de su obra. Entonces, al recibir el poemario, también el primer choque, digamos, fue como realmente encontrar algo muy complejo, o sea, una gran complejidad, lo que comentabas tú, Abraham. Hay mucha sencillez en la forma en la que ella se expresa, y que creo que tú lo has captado a la perfección, pero hay una gran complejidad en todo lo que ella está tratando, ¿no? Y llegar a captar todo lo que hay dentro de su obra y tratar de traducirlo, en este caso no en palabras sino en imágenes, pues bueno, realmente sí que encontré que había un primer como choque, digamos, a la lectura del poemario completo, de tu traducción. Primero, después de varias lecturas, tuve que dejarlo reposar y, como decías tú, Diego, documentarme mucho de todo lo que... de las aves, la fauna, la flora que aparece en el libro y, bueno, de la que ella se rodeaba. Entonces, la premisa, lo que me parecía fundamental era conocer el mundo
que la rodeaba a ella, a su familia, a su obra, de lo que ella está hablando en este poemario, para poder de esa manera reflejarlo, todo lo que estaba alrededor de ella. Entonces realmente me planteé 3 premisas a la hora de trabajar en el proceso creativo, un poco para facilitar, digamos, el encontrar ideas para reflejar en imágenes esos poemas. Entonces la primera fue que las aves estuvieran presentes en todas las imágenes del libro, bien mediante la ave completa, el reflejo de un pájaro, o elementos que nos llevaran a la conexión con esas aves, es decir, una jaula, una pluma, algún elemento que interconectara el poema con las aves. La segunda fue que sí que quería que Emily apareciese reflejada en el libro, pero nunca apareciera su retrato completo. Nunca pudiéramos verla de forma, pues, de cuerpo entero, su rostro, etcétera, sino que aparecieran solo pequeños fragmentos, precisamente eso, para conservar el misterio de su persona, digamos, que creo que hay mucho misterio en toda su obra en sí. Entonces por eso quería que fueran como simplemente pequeños retazos, pues sus manos, que era su herramienta de trabajo, el rostro de perfil, pero sin poderla ver mucho a ella, ¿no? Y luego que hubiese una intimidad. El tercer punto era que me parecía muy importante conseguir, pues eso, casi entrar en su habitación, en su escritorio, en la mesa de trabajo, en su jardín, digamos, conseguir reflejar las flores que ella observaba, los abejorros, toda la fauna que la rodease a ella. Y bueno, por eso sí que quise que aparecieran muchos elementos de su hogar. Los que veis en el libro, la mayoría están sacados de una base de datos que hay de la Casa Museo en Amherst, donde bueno, conservan una base de datos extensísima de fotografías familiares de todos los objetos de su hogar y de su familia. Entonces, bueno, aparece la mecedora, su escritorio, las tazas que había en la casa, la lámpara de gas, su ventana, tijeras de la casa. Bueno, la mayor parte de objetos están sacados de esa base de datos. Entonces creo que para dar más credibilidad, o para eso, que se viera ese reflejo de ella en el libro, había que hacer esa labor previa, como un poco de búsqueda. Y bueno, y de las aves, sobre todo, que había en la zona, que no coinciden con las que podemos observar aquí, la mayoría, o sea, y en aquella época tampoco coinciden con las que hay en la actualidad, con lo cual había un poco que hacer, o yo quise hacer ese trabajo un poco más riguroso, a lo mejor, de investigación. La paleta de colores que has utilizado, claro, es curioso porque a veces estamos leyendo algunas de estas aves, tienen colores muy vivos. Y tú has elegido siempre una paleta de colores tenues, siempre los mismos. ¿Por qué has elegido estos colores? Bueno, ves aquí. Pues realmente al final también fue una cosa como de intuición. A veces me sucede, bueno, yo no sé si a ti te pasa, Abraham, que tratas de poner en palabras una labor que al final, bueno, no sé, en mi caso eso va mucho como de intuición. Y por ejemplo, en el caso del color, quise trabajar las imágenes solamente en blanco y negro porque me gusta mucho trabajar a grafito, y creía que iba bien con el tono del libro, y fui añadiendo color digital para probar, y es que chocaban al final con los versos, con el poema, como que competían. Entonces pensé que había que dejar todo un poco, no sé, en un tono más decimonónico, digámoslo así, o no sé cómo expresarlo, porque convivían mejor, de repente fluía más el libro. Entonces fui restando, pero sí que hubo un momento que había añadido color digital y eso, no lo veía. A veces es difícil poner todo esto en palabras porque simplemente lo vas sintiendo mientras trabajas, a medida que trabajas. Pero... No, y desde el punto de vista, el resultado es totalmente armonioso. O sea, estás viendo la poesía de Emily con tu trabajo. ¿Tienes alguna preferencia para algunos poemas del libro que podamos leer también? Tengo algunas, sí, claro. Mientras vamos hablando siempre hay cosas con Esther, podemos ir viendo poemas y algunas de sus ilustraciones. Pues mira, este que has seleccionado, no solo es de los que más me gustan del libro, sino también la ilustración. Creo que además la composición es preciosa. Me ha quedado esta doble página. ¿Hola? Sí. Sin amanecer. Bueno, los poemas de Emily Dickinson no llevan títulos en la edición canónica, pero para
hacer este libro hemos utilizado una edición un poco especial. Quien sea digamos, muy entendido, detectará pequeños cambios en algunos poemas o adiciones, etc. Yo creo, ya lo hablamos antes de que saliera el libro, y bueno, y acordamos que eso le daba al libro un aire especial. Era una edición especial que tenía también cosas, digamos, diferentes, nuevas que aportar con respecto a las traducciones habituales. Voy a leer este poema, se llama Sin amanecer. Habrá un amanecer. Existe eso que se llama día. Si fuera yo tan alta como el monte, lo vería. Tiene pies como los nenúfares, plumas como los pájaros. Lo traen de célebres países de los que nunca me han hablado. Decidme, el docto, el navegante, quien recibió del cielo su sapiencia. Decidle, os ruego, a esta peregrinita, cómo es ese lugar, dónde se encuentra. Una cosa que tiene este libro, que es un libro en el que las aves son las protagonistas, pero son las protagonistas de una manera curiosa, porque realmente lo que, como en este caso, se cita a las aves, están muy metidas en la poesía de Emily Dickinson, pero no es un libro sobre aves. No, hay poemas sobre aves, los de la Oropéndola, por ejemplo, que le dan título al libro, si son poemas expresamente sobre ese pájaro, pero no, en realidad los pájaros son, las aves son compañeras, un poco como lo que debieron ser en la vida de Emily, con sus vecinas, sus amigas, con las que convivía diariamente, con las que hablaba de tú a tú. Y yo creo que eso en su poesía se encarna muy bien. Esa relación realmente familiar, de cercanía, de vecindad, está en sus poemas. No es un libro sobre aves, pero bueno. Sí, es un libro sobre todo, o sea, las Sí, aves. exactamente. Y de hecho, Esther, claro, como comentabas tú antes, el libro está lleno de objetos personales de Emily Dickinson, como la propia cubierta que aparece en una de sus cartas que estaban en el libro que publicamos con el lápiz. Aparte de que decías que has accedido a la información que hay en internet, ¿qué elementos has utilizado has recurrido a las sillas, el escritorio? ¿Por qué has utilizado estos elementos? Porque claro, es cierto que es un libro que nos permite adentrarnos más en ese universo tan fascinante de una persona que vivió gran parte de su vida en una casa y en una habitación. En realidad, lo que más me gustaba de todo era como imaginarla a ella trabajando con estos elementos. O sea, pensar que este lápiz que está sacado de esa base de datos probablemente era uno de los que ella utilizó para pues garabatear o escribir en estos sobres, los envelope poems, o eso, imaginarla sentada en la mecedora que ella nombra y que fuese su propia mecedora. O sea, para mí era lo que cobraba sentido. O sea, no que apareciera cualquier mecedora por mucho que me documentara del siglo y de la época, sino pensar, o sea, yo la imaginaba realmente mientras ilustraba moviéndose en esa mecedora y me la imaginaba tan leve como la pluma que puse volando, ¿no? Porque ella, no sé, al adentrarme más en su mundo y en este misterio que la rodea, pues te la imaginas como algo casi material a ella misma, ¿no? Y conectada con las aves, que son también pues nuestro vínculo con lo celeste casi, y realmente te la imaginas en un mundo propio que era suyo y que era interior, y que te la imaginas no necesitando mucho más que estar paseando por el jardín o no sé, eso, en compañía de esos seres con los que casi podría dialogar, ¿no? ¿Leemos tu poema? Vamos a leer este que se titula Salmo del Día, y es la fusión en realidad de dos poemas que aparecen en la edición canónica por separado. Pero bueno, esto debía de ser una versión anterior. Hay en los días de verano, en el lento expirar de sus antorchas, un no sé qué que me enaltece. Hay en sus mediodías algo, en su insondable azul, una callada música más allá de todo allende. Hay en las noches de verano algo también tan luminoso
que no sé no aplaudir cuando aparece. Mi afán escrutador oculto entonces, no sea que una gracia tan radiante y tan sutil de mí se aleje. Los dedos que me hechizan no descansan, su lecho angosto el manantial purpúreo que corre bajo el pecho está raspando. Oriente aún enarbola su bandera y el sol conduce aún su caravana de grana por los cerros. Como flores que saben del rocío, mas no esperaron nunca lucir sus gotas en sus pobres frentes, o abejas que pensaban del verano que era solo un rumor, habladurías, una quimera, un desvarío, o criaturas del círculo polar turbadas vagamente por el trópico que algún ave viajera trajo al bosque. El oído recibe las señales diáfanas del viento para que lo anodino y puritano se torne acogedor, dichoso, antes de que lo imprevisible ocurra. Venga el cielo a las vidas que juzgaban tal modo de alabar irreverente. Han pasado 2 siglos desde que nació Emily Dickinson, casi. Tú, aparte de traductor, sobre todo eres poeta. ¿Qué tiene Emily Dickinson para que nos genere esta fascinación 2 siglos después, que no paramos de publicar y de leer su obra? Bueno, es una buena pregunta. A ver, como se ve, por ejemplo, en este poema, Emily Dickinson tenía una forma peculiar de habitar en este mundo, por decirlo así, digamos, llanamente. Su visión es fundamentalmente contemplativa. Su relación con la naturaleza tiene esa, digamos, dimensión contemplativa y metafísica. Ella en la naturaleza y en la creación ve la manifestación de lo divino. Y ese es básicamente su tema, con todas las variaciones que tiene la creación en sí, ¿no? Los pájaros, los insectos. Pero básicamente su tema es ese, la manifestación de lo divino en los fenómenos, en lo que ve, experimenta, y al mismo tiempo la tendencia de eso a escaparse constantemente de la capacidad humana para captarlo. En ese límite, en esa, digamos, lucha, entre comillas, se mueve la poesía de Emily Dickinson constantemente. Muchas veces los poemas pueden parecer, bueno, supongo que tienen esa pátina de sencillez que puede llevar a engaño. Son poemas tremendamente profundos que abordan cuestiones que son eternas. Esa necesidad, digamos, de metafísica, de religar con la propia existencia, con el significado y el sentido de existir, están muy presentes en los poemas de Dickinson. Yo creo que el hecho de que viviera aislada, de que no publicase nada en su vida, no fue, digamos, la causa de su poesía, sino una consecuencia de su propia manera su propia sensibilidad, su propia manera de mirar el mundo. Y eso, como he dicho, es algo eterno. Eso lo puedes rastrear en la mejor poesía universal de todos los tiempos. Ella toca eso, es capaz además de encarnarlo de una manera sencilla. Hay mucho sentido del humor en Dickinson, pero no nos engañemos, es un sentido del humor que está todo el rato equilibrado con la gravedad, con la profundidad de las visiones suyas. Pero bueno, tocar esa médula, digamos, espiritual profunda, ese anhelo que toda vida consciente en realidad tiene, sea más consciente, valga la redundancia o no de ello, la hace eterna, universal y bueno, y sobre todo la peculiar manera en que se encarnó eso, ¿no? Su forma, su libertad, su absoluta libertad, la manera en la que el lenguaje se encarna no solo en la poesía, sino en las cartas de Dickinson, es libérrima. Es algo, el lenguaje haciéndose puro lenguaje, no hay palabras, en el sentido de que, bueno, las palabras ya sabemos, pueden servir para todo, ¿no? Pero el lenguaje es otra cosa. Cuando las palabras consiguen
estar cargadas de eso, misterioso, de eso que no se puede aferrar, entonces hay poesía y de la buena. Y en Dickinson hay poesía todo el rato, en las cartas, en todo, constantemente, vive ahí. Su manera de estar en el mundo es así, es estar en la poesía, porque el mundo para ella es pura creación poética. Sí, te comentaba antes al principio que uno de los motivos por los que me parecía que tu obra encajaba bien con Dickinson es esta mezcla que tienes entre el trabajo más casi científico. ¿Te acuerdas un día cuando presentamos con Sánchez Ron en el Museo de Ciencias Naturales el libro de Darwin que le encantó, y la parte poética? De hecho, en Audubon, el célebre ornitólogo norteamericano, ¿no? Que, bueno, francés no norteamericano, que él pintaba las aves y las hacía exactamente tal cual eran, pero aquí hay una mezcla que yo creo que es lo que tu conexión con Dickinson es mayor, ¿no? Que tienes como un vínculo a la hora de retratar a las aves, pero con una carga poética. ¿Cómo te has sentido leyendo a Dickinson, ahora tú también que vives en el campo? ¿Te sientes más cercana a ella? Sí, totalmente. Es que ha sido como un descubrimiento más allá de lo esencial de ella, que era lo que había llegado. Claro, ha sido tratar de beber todo lo que conseguía de ella, pues eso, más antologías, biografías, hasta una película que hay también sobre su vida. Sí, es interesante también. A Quiet Passion se llama. Y Cynthia Nixon me parece que es la actriz y creo que la encarna muy bien. Es ya más una película biográfica, pero más de su época de madurez. Ella, y es interesante, la verdad. Bueno, todo lo que pude. Entonces realmente como que entras de repente en Emily Dickinson, hay una puerta que se va abriendo de alguna manera y luego ya no sales. O sea, te atrapa, hay algo como muy magnético. Y es cierto que aparte, bueno, a través de la conexión que ella tenía con la naturaleza, en la zona en la que vivo, bueno, tenía también esa facilidad. Vivo en una zona de monte, en Asturias, y era muy fácil también salir a ver aves, diferentes especies de aves, observarlas de cerca. Y es cierto que no muchas o no todas, pero sí que hay algunas que aparecen también en el libro y que coinciden, que podemos verlas aquí en la península, y en la zona de Asturias pues sí que puede también fotografiar alguna, incluso hacer algún pequeño boceto. Y claro, tener también esa facilidad de acceder a eso, creo que pues eso lo ha hecho fluir un poco más todo. Y a la hora del proceso del libro, bueno, había traído por aquí algún ejemplo de algún original, pero bueno, también un poco del proceso creativo. Decías tú antes la palabra, Abraham, visiones. Claro, muchas veces haces varias lecturas de los poemas o del poemario, en este caso, lo dejas reposar y luego de repente van acudiendo visiones y no sabes por qué. Entonces yo en este caso pues anotaba mucho palabras y dibujos esquemáticos muy pequeños que de repente pues aparecían y muchas veces no estaban relacionados concretamente con un poema, pero era el tono. Y luego pues veías que se adecua perfectamente pues para este poema tal. O sea, como que al final tratas de acercarte un poco al universo, pero no desde lo concreto de este poema tiene que ir ilustrado así, sino es más conseguir ese ambiente o ese tono y darte cuenta de eso, de que no vas a desvelar ningún enigma de los poemas, sino que tienes que de alguna manera acompasarte a ellos, porque es imposible traducirlos o contar algo narrativo de lo que está pasando ahí. Es una sugerencia, es un que conviva con la imagen y un acompañar. No puede ser de otra manera en este caso, creo. Entonces, bueno, a través de muchas anotaciones de este tamaño, como veis aquí, formato muy pequeño, luego ya pasaba directamente pues a hacer ya los dibujos originales cuando veía que alguna pues ya convivía bien con algún poema. Y el siguiente paso también era poner todo esto... Tratar de poner todo esto en orden a través de pequeñas maquetas o esquemas de este tipo, en formato muy pequeño, tratando ya de, cuál va a ir acompañando a cada poema, cuál me falta, cuál se me ha complicado y todavía tengo que dejar ahí un poco, seguir también dándole una vuelta. Y luego ya pues pasar al trabajo final, que en este caso ha sido a través de tinta de base y grafito, simplemente.
Y ya, bueno, como os comentaba, traté de aplicar también algo de color digital, pero luego quedó una cosa muy, muy leve. Luego sí que es cierto que también esto que hablábamos, ¿no? Para que no fuera una cosa aislada, lo fui todo colocando todo en un panel a modo psicópata en la pared para ver, o sea, cómo, si todo eso pues más o menos encajaba entre sí, si formaba parte de una unidad. Alguna cosa hubo que descartar porque veía que no. Y bueno, pues eso es un poco en resumen de un año. No sé cuánto te llevó a ti, Abraham, el trabajo, pero bueno, imagino que... Yo estuve un año dándole vueltas y 7 meses trabajando trabajando a tope, la verdad, sí. Es arduo sacar algo así, parece... Luego queda bonito y parece fácil, pero... ¿Tienes algún dibujo favorito, Esther? No creo que me contabas que el de la tempestad había sido especialmente complicado, ¿no? Para hacer. Por aquí. Sí, porque ahí también Bueno, hay intervenían más... muchos elementos. Sí, más aves. Y luego también de los que más te resisten, pues de la tormenta también. Que de repente, bueno, lo que comentábamos, pues aquí era la idea, salió al final en un paseo también por el campo, por allí por el monte, observando una hiedra, y de repente era como ver un rayo dentro de la hoja. Y pensé, bueno, es que creo que no hace falta más, no sé... Eso, simplemente al final para representar una idea. Y hay muchas cosas que venían pues de esta manera un poco también así. No lo hemos comentado, pero la edición es una edición bilingüe, como solemos hacer en poesía. Para un traductor, ¿cómo convives con que la edición sea en bilingüe? ¿Os gusta? Como lectores, entiendo, a todos nos gusta. Pero claro, hay el ritmo que está en Emily Dickinson es difícil siempre de llevar a la traducción, ¿no? O sea, claro, lo que evitamos siempre, porque al ser libro ilustrado que esté en página enfrentada, pero está al final, ¿no? Es un respeto también al lector y de alguna manera, bueno, pues de intentar adentrarnos en inglés en ese ritmo suyo tan peculiar. ¿Cómo lo vives? Yo soy partidario de que siempre esté la lengua original, y si es una lengua, digamos, que se puede más o menos leer, claro, el inglés, quien más, quien menos, puede hacerse una idea de cómo es el poema en el original. Recuerdo que lo hablamos también de la posibilidad de no incluir en este caso concreto los poemas en inglés, porque se trataba de una edición peculiar y bueno, no queríamos tampoco, yo qué sé, que los puristas se pusieran, digamos, de uñas, ¿no? Pero recuerdo que también hablándolo, yo era partidario, digo, no, es que primero creo que para que una traducción se aprecie bien, se aprecie en su medida, tiene que estar al lado del texto original. Y de nada sirve hacer una traducción y tratar de, por miedo, por incompetencia, tratar de ocultar los errores, ¿no? O las imposibilidades más que los errores, ¿no? Porque el traductor es una persona esforzada que sabe que no va a llegar nunca a hacerlo perfectamente. Con lo cual, bueno, yo creo que es algo que hay que afrontar y soy, por supuesto, muy, muy partidario de que sea siempre así. ¿Y a nosotros? ¿Tienes algún...? Pensé que ya lo habías elegido tú. Como estaba el de la esperanza por aquí, que es uno de los clásicos. Ese lo hemos cambiado un poquito. Sí. Porque aprovechando que... ¿Dónde está? Pues este poema... a ver si lo encuentro. Sí, aquí lo tengo. Este poema, bueno, el primer verso en el original dice: la esperanza es esa cosa con pluma, literalmente. Aquí, como teníamos el título, porque aparecía en la edición, bueno, pues yo aproveché
digo, bueno, ya que tenemos el título, voy a tratar de darle un aire un poco más ligero a la traducción, de manera que me salte lo de la esperanza del principio, y el poema empieza directamente: esa cosa con plumas que se posa en el alma, que musita canciones sin palabras y nunca, nunca deja de cantar. Furiosa, muy furiosa ha de rugir la tormenta para desconcertar a esa voz aún más dulce en la ventisca, pajarillo que aliento a tantos da. En la tierra más yerma y más helada, en el mar más extraño la he oído, y nunca ni el más mínimo consuelo, ni en la inclemencia extrema me ha pedido. Muchas gracias. No sé si tienes alguna pregunta. ¿Algún purista que se haya sentido aludido por alusiones? A mí se me ocurre una reflexión, primero sobre la poesía, que yo desde la más tremenda ignorancia al respecto de especialismo, ninguno, claro, pero yo cuando lo he leído, lo leí hace tiempo, me lo mandó Esther, pues he sentido, perdóname quizá, ¿no?, que no estaba traducido. No sé si eso es bueno o es malo. Hombre, ese es el mejor halago que le puedes hacer a un traductor, vaya. Sí, eso es. Es decir, eso es lo que entraba la poesía dentro de mí como vamos, con una ligereza que muchas veces cuando traduces, bueno, yo siempre pienso que es absurdo traducir, es decir, leer a Dostoyevsky sin saber ruso, pues es una banalidad absoluta, o leer el ruso a don Benito Pérez Galdós, ¿no? O sea, Bueno, la prosa todavía... Bueno, la prosa, imagínate. La prosa se puede, pero... Yo quería reflexionar precisamente en una cosa curiosa, ¿no? Es la vinculación, a mi modo de ver, yo soy ilustrador. ¿Podrías acercarle el micro? No, Estos oficios nuestros... no sé si vale la pena que yo... Sí. Pues una cosa importante es la vinculación muy precisa, a mí me parece, no tanto en esa búsqueda tan precisa también de vincularla al mundo de Emily, que es tan exquisito y tan penoso, entre comillas, ¿no? Sí, ciertamente ella ha hecho un trabajo que yo lo he seguido casi desde el principio, muy preciso pero sin embargo lo que verdaderamente hace grandes esas ilustraciones no es ese trabajo. Antes el editor decía, con una bisoñez artística inevitable, claro, que por qué no tenían los vivos colores que tienen las aves. Si hubiera tenido esos colores no sería estilo, es poético, en blanco y negro, lo hemos hablado muchas veces, y es del buen hacer, porque hay gente que hacen, bueno, son los pájaros. Hace poco les regalé unos libros estupendos de dibujantes del siglo XIX y ella decía, ¿cuándo dibujaré yo así? Y yo inmediatamente le dije, estamos perdidos, olvídalo, mándamelos de vuelta, porque si dibujaras así no serías la que eres dibujando, ¿no? Entonces esa vinculación es el mundo, voy a decir algo seguramente salvaje, del surrealismo de Emily, un poco avant la lettre. O sea, es un surrealismo como exquisito, el surrealismo a veces es muy ordinario, pido perdón pero este no, eso. Y ella, ese surrealismo exquisito que casi es suprarrealismo, no más que surrealismo, de todo el momento lo ha cogido. El pecho de un pájaro que está cosido, y dices esto, el pájaro está vivísimo. Un dibujo que yo tengo que es una reflexión casi silenciosa sobre la muerte de los animales muertos ordenados, que tú lo miras y palideces porque dices, joder, ¿esto qué pasa aquí, no? ¿Qué tiene esto, no? Que es tan... No sé, es un libro bellísimo. Yo creo que es el mejor libro de Esther, pero bueno, no quiero decir nada porque otros son muy, muy hermosos, muy en conexión, yo diría en complicidad con Emily. Yo incluso estaba tarde hablando con ellos, les decía, esta mañana he hablado con Emily, pero no puede venir porque no tiene tiempo, está de cumpleaños y es
Pero bueno, enhorabuena a la editorial y a ti, desde luego, maravilloso. Ya te digo, o sea, pero esto está traducido, parece, y bueno, y a Esther también, claro, ¿no? En fin, esa es mi idea, ¿no? Muchas gracias. Abuso un poco más de ti, uno para terminar. ¿Tenéis alguna, los que conozcáis el libro, alguna preferencia o elijo yo? A ver, Felipe. Ah, vale, sí. Bueno, vamos con un superclásico. La sed enseña qué es el agua, cruzar los mares, qué es la tierra. El éxtasis se aprende en la agonía, la paz en las historias de batallas, el amor en los epitafios. La nieve enseña qué es el pájaro. Muchas gracias a Abraham, muchas gracias gracias, Esther, muchas gracias a todos por acompañarnos. No os vayáis sin un ejemplar dedicado por Esther que merece muchísimo la pena tu dibujo. Es el mejor regalo de la Navidad, este libro. Hemos presentado el regalo de la Navidad. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias.